Hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. ¿Y alguien de ustedes recuerda lo que aprendimos la semana pasada? Estuvimos en el libro de Efesios. Pues estamos estudiando el libro de Efesios, como ustedes pueden ver. Pero hablamos un tema importante que todos debemos de conocer acerca de que usted está aquí porque Dios lo escogió, porque Dios lo llamó, por esa razón. Y se ha puesto a pensar usted, ¿cuándo fue, o más bien, en qué tiempo fue cuando usted empezó a pensar en Dios? ¿Quién tiene 5 años aquí de cristiano? Dice Josué que él tiene 5 años de cristiano. ¿Quién tiene 10 años? ¿Tienes 10 años de cristiano o 5? Sí, muy bien. Ella dice que tiene más de 10. Y algunos tenemos 5 años, otros tienen 6 años, 7 años, etcétera. Podemos decir que nosotros empezamos a pensar en Dios cuando venimos a los pies de Cristo, cuando fuimos salvos, cuando Dios nos llamó. Pero ¿se ha puesto a pensar usted cuándo fue cuando Dios empezó a pensar en ustedes? ¿Crees que, Donaldo, que si tienes 2 años de cristiano o 1 año, que en esos que hace 2 años es cuando Dios empezó a pensar en ti? No. Hoy en esta tarde vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios respecto cuando Él nos escoge para salvación y cuál fue el propósito por el cual Él nos llamó. Y vamos a ver que que Dios ya pensó en nosotros desde mucho tiempo, hermanos. Desde mucho tiempo. Y vamos a ver que esto es antes de la fundación del mundo o del universo. Por eso le voy a invitar a que abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y estamos en el versículo 4. Estamos hablando acerca de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús y dijimos el domingo pasado pues que la primera bendición que encontramos es la elección que Dios hace para algunos para salvación. Miramos eso. Ahora tenemos que venir y ver cuál es el propósito por el cual Dios nos escogió, nos eligió. Dios tenía un propósito y tiene un propósito. Hay muchas personas que aquí en el mundo están buscando y preguntando, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida en este mundo? Pues yo no sé, la verdad. Cada quien debe de saber cuál es el propósito de Dios por el cual estamos aquí. Pero sí quiero decirle que sí existe un propósito que es para todos en general y que ese propósito va más allá de los tiempos, de acuerdo a la Escritura. El versículo 4 nos dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el cual Dios escoge a una persona. Los efesios que recibieron esta carta y también otras iglesias de Asia Menor tenían que entender esto. Tal vez algunos de ellos podían preguntar y decir, bueno, ya entendimos que Dios nos escoge, pero ahora, ¿para qué nos escogió? Y la respuesta está aquí: para que usted sea santo y sin mancha delante de Dios. Y vamos a estar analizando esto porque estas palabras son profundas y tenemos que meditar en ellas para entender lo que el apóstol Pablo está enseñando pues a esta iglesia en este versículo. Entonces, lo primero que vemos nosotros, que Dios nos escoge, que la elección tuvo
lugar antes de la fundación del mundo, en otras palabras, es un plan eterno de Dios. Es un plan eterno de Dios. Porque aquí dice la Escritura que fue antes de la fundación del mundo. Entonces la palabra fundación que nos enseña la Escritura, pues significa algo que se pone abajo. Es como fundamentos, algo que se echa abajo en lo cual se va a edificar algo arriba. Pues para entenderlo claramente es un fundamento. Es así como cuando usted va a construir su casa, ¿qué es lo primero que hace? Pone los cimientos. Entonces, si no pone los cimientos, ¿qué pasa? Su casa se cae con el agua. Está muy fácil, es eso. Entonces, a lo que voy con este punto es que Dios escoge a las personas antes de que los fundamentos del mundo, los cimientos, fueran establecidos por el Todopoderoso. Esto es algo que tenemos que pensar. Fíjate, Felipe, todavía no se formaba este mundo, todavía no existía el cerro, esos lagos, esos montes, esos collados, esos paisajes, todo lo que nosotros podemos ver en alrededor nuestro, todavía no existía. Incluso todavía tú no existías. Es más, ni tus padres, nadie existía, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos, nadie. Pero sin embargo, desde antes de que Dios hiciera todo esto, ya te había escogido para salvación. Antes de que el universo fuera creado, ya estabas en la mente de Dios. Usted estaba en la mente de Dios y yo estaba en la mente de Dios. Entonces, la elección es el plan eterno de Dios para nosotros. Esto es algo interesante. ¿Cómo funciona eso? Podemos decir, ¿cómo es posible que antes de que nosotros existiéramos, de que el mundo fuera arreglado, fuera ordenado, fuera diseñado por Dios, que no existía nada, usted ya había sido escogido por Dios? Esta palabra fundación del mundo aparece varias veces en la Escritura y quiero que vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Juan 17, versículo 24. Es algo relacionado con lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de la fundación del mundo. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, dice la palabra de Dios también que a Cristo Dios lo amó antes de que todo existiera también. Y ahora piden en esta oración que todos aquellos que Dios que le ha dado a Cristo, pues que estén con Él para que vean su gloria que tuvo al principio, antes de que el mundo fuera hecho. Hermanos, hay otro pasaje que nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Fíjese lo que dice. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La pregunta que yo puedo hacerlos, dice aquí la Escritura que también Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Y la pregunta, ¿destinado a qué?
¿Destinado a qué? Cristo. Bueno, los versículos arriba dicen, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, todavía no existía el mundo y por supuesto la humanidad, pero dice que ya estaba destinado Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para redimir, para rescatar, para salvar al hombre. Y quiero hacer una pregunta aquí, muy importante. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es que Cristo también es destinado, antes de que existiera todo esto, para redimirnos a nosotros? Si todavía no existía Adán ni Eva, todavía no había hombres pecadores, hombres que se rebelaran contra Dios, contra su santa ley. ¿Cómo es posible eso? Bueno, quiero decirles a ustedes que muchas personas piensan que a Dios el pecado lo tomó por sorpresa. Muchas personas piensan esto, que a Dios el pecado lo tomó por sorpresa, que Él puso a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, que les dio mandamientos y que Dios estaba viendo todo, y que de repente viene la serpiente antigua, los engaña y los hace pecar, y entonces Dios dice: híjole, ya pecaron estos. ¿Ustedes creen que Dios actúa así, de esa forma? ¿Que Dios se sorprendió cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido? No, a Dios no lo sorprendió eso. Porque Dios sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado. ¿Sí o no? Sí sabía. Pero ¿desde cuándo sabía que iban a caer en pecado? A ver, una pregunta. ¿Desde cuándo sabía que iban a caer en pecado? Dice nuestra hermana Ivanka que desde que los crió, y dicen desde antes. Pues déjenme les digo que Dios sabía que la humanidad iba a caer en pecado desde antes de ser creados, desde antes de que el universo fuera creado, desde antes de que el mundo fuera formado, desde antes. Dios ya lo sabía. Entonces a Dios no lo tomó por sorpresa eso. Algunos podían pensar y decir: bueno, pues si Dios ya sabía y destinó algunas cosas, como al hombre para salvación y a Cristo para ser un redentor, ¿por qué Dios no puso un alto al pecado? ¿Por qué Dios permitió que el pecado hiciera su aparición en este universo, cuando el pecado ha traído desgracia, muerte, separación, angustia, destrucción al ser humano? ¿Por qué Dios permitió esto? Para que se cumpliera, ¿no? Para que se cumpliera su plan eterno, porque Él ha hecho un plan, ha desarrollado un plan eterno. Ahora déjenme les digo a ustedes, entonces, si Dios, desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya va a ser redimido, uno de los atributos que Dios tiene es su amor, es su misericordia y es su gracia, es su bondad, ¿sí? Si el hombre no hubiera caído en pecado, si Adán y Eva no se habían rebelado ante Dios, la pregunta es: ¿ellos hubieran experimentado la gracia, la bondad y el favor de Dios, hermana Arely? Si Adán y Eva no hubieran cometido pecado, ellos hubieran experimentado la gracia, el amor
el perdón, la misericordia de Dios si no hubieran pecado. Déjenles digo algo muy claro. Si el hombre cometió pecado y hizo su aparición en el universo, el mal, es que Dios está desarrollando un plan y Él lo permite. ¿Para qué? Para que una vez que ese hombre que se ha revelado ante Dios, Dios pueda mostrarle su gracia, su amor y su misericordia a Él. En otras palabras, para que el amor y la gracia de Dios se pudieran ejercitar, se pudieran activar hacia favor del hombre. Eso. Entonces, hermanos, sí es verdad que el pecado hace su aparición en el universo, en el mundo, pero también es verdad que Dios nos muestra su gracia y su amor en ello. ¿Cómo se puede saber cuando una persona realmente se le ama? Y cuando nosotros estamos dispuestos a mostrarle favor a esa persona. Cuando todo está bien, cuando todo es perfecto, cuando la persona falla y cuando la persona se equivoca, entonces ahí es donde nosotros podemos mostrar gracia y amor y perdón a esa persona. Y esto es lo que vino pasando entre el hombre y Dios. ¿Sí me entienden? Allí es. Entonces, Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió, y también Cristo fue destinado a redimir a la humanidad. Hay otro versículo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a... Déjeme ver, es 2 Timoteo, capítulo 1 y 9. Dice la palabra, capítulo 1, versículo 9. Es 2 Timoteo, estoy en la primera. 1:9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? De los tiempos de los siglos? Entonces, de lo que está hablando es que nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no por obras. O sea, en otras palabras, nosotros todavía no existíamos para hacer algo bueno para que Dios nos salvara y nos llamara. Todavía no había ninguna obra buena en usted ni en mí. Ahora, antes de los tiempos, ¿qué existía antes del tiempo? Solo Él. Solo Dios. Solo Él. Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Pero antes del tiempo, ¿qué existía? La eternidad. ¿Cómo? La eternidad. Existía la eternidad. O sea, el tiempo viene a existir cuando son creadas todas las cosas. Cuando Dios hace el universo y pone al hombre en un planeta llamado Tierra, ahí empieza el tiempo a existir. Empieza de una manera cronológica el tiempo. Pero antes de esto no existía el tiempo, era la eternidad. Entonces Dios nos salva, nos llama a nosotros en la eternidad pasada, ¿sí? En la eternidad pasada. Entonces ahorita nosotros estamos en el tiempo y en el espacio, estamos así. Pero ahora, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra y levante a sus redimidos, se los lleve a su gloria, ¿qué va a existir? La eternidad. Pero es la eternidad futura. Entonces el tiempo está, para entenderlo así, el tiempo está en la eternidad pasada, el tiempo y la eternidad futura. Entonces, en la eternidad futura va a ser como al principio, no va a existir el tiempo ya.
El tiempo vino a existir como un plan que Dios desarrolló para el hombre. Esa fue la razón. Porque aquí dice Pablo a Timoteo que fue antes de los tiempos de los siglos. Antes. Cuando no había nada. Nada. Dios lo hace. Así de esa forma. Vamos a Tito 1:2 también. En la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos o del tiempo. ¿Qué prometió Dios desde antes de que el tiempo existiera? Vida eterna. Entonces, hermanos, la elección que Dios hace es en la eternidad pasada. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando no existía usted, cuando no existía nada, Dios ya lo consideró y ya estaba usted en la mente de Él. ¿Quién estuvo en la eternidad pasada? Nadie más que el Padre, lo vuelvo a repetir, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron allí. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Cuando tengan una pregunta me la pueden hacer al final de la enseñanza, de la predicación. Algo que no les quede muy claro. Ahora volvamos a Efesios 1 y estamos en el versículo 4. Y ya vimos que fue antes de la fundación del mundo. Ahora pasemos al propósito de la elección. Ese propósito. Dice aquí en las Escrituras que Dios nos escoge soberanamente para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué escoge Dios a las personas? ¿Para qué, hermana? Para ser santos, para ser sin mancha delante de Él. En la Biblia encontramos la elección de Dios de una manera individual y de una manera general. Póngame atención. ¿Qué es esto? Es que Dios elige individualmente a personas para que cumplan un propósito específico aquí en la tierra. ¿Sí me entienden? Como en el caso de Abraham. Dios eligió a Abraham para que fuera padre de una nación. Entonces a nosotros no nos ha elegido para ser padre de una nación, ¿verdad? El propósito por el cual Dios eligió a este hombre es para que fuera padre de la nación de Israel. También vemos más adelante que Dios eligió a Moisés para que fuera el libertador, para que rescatara a los israelitas del pueblo egipcio que estaba en opresión, para que este Moisés fuera el libertador. Lo eligió para eso, ¿verdad que sí? A nosotros Dios nos ha elegido para ser libertadores de alguna nación que está en opresión, ¿verdad que no? Dios lo ha hecho, individualmente ha elegido así. También vemos más adelante nosotros que Dios elige a una mujer llamada María para que a través de ella nazca Jesucristo en la carne. ¿Sí me entienden? Fue elegida, fue seleccionada por Dios. Esa es una elección individual que Dios hace. Pero no todas aquí están llamadas a ser madre de Jesús. Solamente una mujer ha hecho esto. Y también vemos que Dios eligió a 12 pescadores y algunos publicanos para que fueran sus discípulos. Y esos discípulos para que fueran a ser apóstoles de Cristo Jesús. Esa es la elección individual. Yo tal vez puedo decir que Dios elige a algunos de aquí para cumplir un propósito específico. Individualmente. ¿Para qué te ha elegido individualmente Dios a ti, Josué? Para ser misionero. ¿Para qué te ha elegido a ti, hermano José Luis? Individualmente. Para ser pastor. A ti, Felipe Donaldo, hermana Areli, ¿para qué? Yo no sé para qué los ha elegido. Ustedes deben de saber. Ya, o que Dios revele cuál es el propósito por el cual Dios les ha elegido. ¿Por qué? Porque Dios da responsabilidades a cada uno, dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo.
hermana Ivanka. Eso hace Dios. Entonces tenemos nosotros que entender cuál es el propósito por el cual Dios me eligió a mí individualmente dentro del cuerpo de Cristo y por lo cual yo estoy aquí en este mundo. ¿Todos tienen un propósito? Sí, individualmente por el cual Dios los llamó. Sí, tienen eso. Entonces eso es la elección individual que Dios hace. Pero la elección general que Dios nos muestra en su palabra es para todos los salvos, para todos los creyentes, para la iglesia. Dios ha elegido generalmente a todos, a toda la iglesia, al creyente. ¿En qué consiste esta elección general que Dios hace para los creyentes en la iglesia? El versículo dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué es esto de ser santos? ¿Qué significa la palabra santos o santo? Apartado. Dice nuestra hermana, apartado, y efectivamente, hermana, santo es fundamentalmente separado, apartado, separado del pecado y consagrado para Dios. Ese es un santo. Entonces, si nosotros leemos de esta forma, leemos que Dios eligió para que ustedes fueran separados del pecado y dedicados a Dios, consagrados para Él. Esa es la elección que Dios hace. Entonces, ese es el propósito de Dios: santos, separados y consagrados para su servicio, para Él. En el Antiguo Testamento Dios consagraba objetos, ¿sí? En el tabernáculo Dios agarraba, separaban objetos, instrumentos que iban a ser usados para el tabernáculo, ¿sí? Pero también Dios aparta, santifica a personas para ciertos propósitos. Ahora, si yo le pregunto a usted en este momento, le digo, ¿usted es una santa, hermana Arely? Sí. A ver, sí. Y está en lo correcto. Y está en lo correcto. Está en lo correcto. Si yo le digo a mi esposa, Flor, ¿sabes qué? Yo soy un santo. Oyes. ¿De veras? Pues mira, ¿dónde está tu santidad? ¿Verdad? Eso puede decir su esposa de cada uno de ustedes. Somos santos arrepentidos. Sí, exactamente. O puede decir también ustedes de su esposa también, ¿verdad? Lo mismo. Pero la verdad es que si alguien dice, no, yo no soy un santo, quizás es porque no entiende la doctrina de la santificación. Por eso. Porque, déjenme les digo algo, las personas piensan que la gente santa es aquella que ha sido elevado a los altares y ha sido canonizada por una jerarquía religiosa, y entonces ese sí es un santo. Pero sin embargo eso no enseña la Biblia. La Biblia no dice que eso sean. La Biblia llama santos a personas que aún fueron imperfectas, que aún cometieron errores, que aún se equivocaron. Dios los llama santos. Entonces está diciendo aquí la Escritura que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos, apartados, sin mancha, y consagrados a Él. Ahora, ¿somos santos en Dios? Porque esta santificación que nos habla aquí la Escritura no tiene que ver nada con la vida práctica de la persona. ¿Sí me entienden? Porque si tuviera que ver con la vida práctica de la persona, entonces quizás habría una tacha para muchos de los que estamos aquí, si fuera eso. Pero sin embargo, a lo que se refiere aquí es una santificación posicional en Cristo Jesús.
déjenles digo que la enseñanza de la santificación consiste en 3 cosas: santificación posicional en Cristo, santidad práctica y santidad definida. Quiero enseñarles ya más claramente acerca de esto, porque esto lo tienen que tener muy presente y bien enseñado. Tienen que estar bien enseñados en esto. Santificación posicional, a la cual Dios nos llama. Hebreos 10:10. Vamos a Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice: permítame, deje llego a la cita de la Biblia. 10:10. En su voluntad somos santificados, apartados, separados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿En quién somos santificados y separados? En la voluntad de Dios, mediante la ofrenda de Cristo Jesús. Está hablando de una santificación posicional. Tenemos una posición de santidad en Cristo. Vamos a ver Corintios también, 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 1 versículo, no, perdón, es 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y el nuestro. Aquí está hablando en este versículo tanto de una santificación que Cristo da, pero también una santificación que nosotros debemos de buscar siempre. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo eran los corintios? ¿Cómo se comportaban los corintios? Había divisiones, había murmuraciones, había chismes, había contiendas, había vanagloria, había fornicación, había tantas cosas en esta iglesia, muchísimas cosas que había malas. Pero sin embargo, cuando el apóstol Pablo escribe a ellos para corregirlos, para exhortarlos, les llama a ellos, a los santificados en Cristo Jesús. Porque la carta se escribe a las personas que están mal, para que se corrijan, y les llama santos. ¿Sí me entienden ahora sí? Entonces, es una santificación que tenemos en Cristo Jesús. Pero también quiero decirles algo. Alguien podría decir: bueno, pues Dios me llamó para ser santo, apartado y consagrado para Él, ya lo hizo, entonces yo puedo vivir como me dé la gana. No importa. Si alguien piensa así: ya soy santo en Cristo, está bien, eres santo en Cristo por la posición. Pero si alguien piensa y dice: ahora no importa si vivo como viva, no hay ningún problema delante de Dios. ¿Creen que hay un problema delante de Dios? Porque también la doctrina de la santificación tiene que ver con una santificación práctica, con una santidad práctica. Aquí está llamando el apóstol Pablo que a los corintios, llamados a ser santos, ahora ya no les dice santificados, sino que les llama y les dice: ahora tienen que ser santos, separados del pecado. Entonces, vamos a ver también primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 y 8.
Pero permítame mejor leerle desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué dice? Vuestra santificación. Que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Y paso al versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿A qué nos ha llamado Dios? De acuerdo a este versículo, a ser santos. Y la pregunta, ¿ustedes son santos? ¿Somos santos en este punto? Porque también vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino que aquel como que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, quiero decirles algo. La doctrina de santificación tiene que ver que el hombre se santifique, y esto depende mucho del grado de que el creyente se rinda a Dios. Si el creyente no se rinde a Dios, esa persona no puede experimentar la santificación práctica. Ustedes han visto a muchas personas que dicen, este de santo no tiene nada. ¿Por qué? Porque es una persona que no se rinde a Dios. No hay una rendición hacia Dios. Por eso. Y tenemos que cuidar mucho esta área, porque por estas cosas muchas personas pues tienen un mal concepto de lo que es la iglesia de Dios. Por esa razón, el llamado es para ser santos todos. Estaba yo viendo ayer un mensaje acerca de cómo debe ser el carácter de un siervo, de un líder, y decía que tiene que ser santo, un líder, apartado y consagrado para Dios. Eso tenemos que ser. Si nosotros no cumplimos esa cualidad, estamos equivocados y y necesitamos corregirla. Que las personas cuando vean en el lugar que estemos, si estamos en la familia, con mi familia, con la familia de mi esposa, que vean y digan, este hombre es santo, también se santifica. Que vean eso. Que usted en el espacio o en el entorno donde se encuentra, que también puedan ver su santidad. Porque para eso también hemos sido llamados, dice la palabra de Dios, para santificación. Hermanos, entonces, este tipo de santidad es el resultado de la rendición que una persona tiene a Dios. Poca santidad en una vida de un creyente es que no se rinde a Dios. No se rinde a Dios. Y ahora, ¿cuál es la santificación que esperamos nosotros en el futuro?
Tal vez puede decir, ahorita estamos en ese proceso de santificación, de la perfección. Pero también la Escritura nos dice que en el futuro ya no va a haber pecado, hermanos. Eso me espantaba a mí muchas veces. Y me decía, ¿qué tal si nosotros estamos en el cielo y allá en el cielo se me ocurre murmurar a mi hermano? Dios me va a decir, ¿sabes qué? Aquí no permitimos nada de eso. Te me vas otra vez para afuera o para abajo. No, hermanos. Y esa pregunta me la hicieron algunos hermanos una vez. ¿Y qué pasa si allá cometemos pecado? ¿Tú crees que en el cielo vamos a cometer pecado, Donaldo? ¿Por qué? Porque allá tendremos nosotros una santificación perfecta y final, allá en la gloria. Es por eso. Por eso el pecado va a ser erradicado totalmente del universo y de nuestras vidas. Va a ser cambiado este cuerpo mortal que todavía lucha y batalla contra el pecado. Va a ser transformado por Cristo Jesús, semejante a la gloria de Cristo Jesús. Y cuando Él se manifieste, dice la Escritura, que seremos tal y como Él es. Así seremos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos esta doctrina de la santificación, porque hay muchos malos entendidos respecto a esto, del punto que le estoy diciendo. La doctrina de la santificación y de la santificación definida o para siempre. Hay un grupo religioso llamado Los Perfectos. Ustedes han escuchado acerca de ellos. Era un grupo que hace mucho tiempo empezó a reclutar niños y a abrir albergues, y se llamaban las Casitas del Sur. Salió en las noticias, fue nacional el escándalo donde se vieron envueltos este grupo por cuestiones de corrupción y tantas cosas, tráfico de niños, influencias también, todo eso. Ese grupo enseñaba y decía que todos tenemos que, ya en este mundo, tenemos que vivir perfectamente, sin pecado. Y cada vez que una persona, supuestamente de su congregación, cometía pecado, ¿saben lo que hacían? Algunos testimonios dicen que agarraban una tabla y les pegaban a los niños, les pegaban a los adultos, todo eso. ¿Por qué? Porque les enseñaban mal la doctrina de la santificación, hermanos. Por eso es muy importante que si usted está escuchando esta enseñanza, entendamos claramente lo que enseña la Biblia respecto a esto, para no dejarnos engañar por este tipo de personas. Por esto. Porque la gente no conoce la palabra de Dios, se deja engañar por falsos profetas, por falsos maestros, y las manipulan, los chantajean, no sé qué tantas cosas sucede con ellos, que por eso caen y son víctimas de esas falsas enseñanzas y de esos hombres. Entonces sí es cierto que nosotros somos santos por Cristo Jesús, que debemos de ser santos también en nuestra vida práctica, y que algún día vamos a llegar a ser santos perfectamente. Por eso, si usted ve en este mundo, ay, este hermano me falló, o este hermano se equivocó, pues entienda que no es un hombre perfecto, o que no es una mujer perfecta. ¿Sí me entienden? Solamente así podemos nosotros avanzar y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso. Ahora volvemos a Efesios. Ya voy a terminar, hermanos. Efesios, y nos dice que para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, la palabra mancha que dice la Escritura significa sin defecto. Literalmente o figurativamente, sin culpa, sin mancha y sin arruga.
Les hago otra pregunta a ustedes aquí. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda estar sin defecto y sin culpa y sin mancha delante de Dios? Solo por Cristo. ¿Cómo? Solo por Cristo. Solo por Cristo. Dice nuestra hermana. Claro que sí. Esta misma palabra aparece en Efesios 5, versículo 27. Veamos lo que dice. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Es la misma palabra que se utiliza en Efesios 1:4. Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces dice que Cristo también va a presentar una iglesia que no tenga culpa, que no tenga defecto. Es la iglesia de Cristo. En Colosenses 1:22, vamos más adelante para entender esta frase. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y aquí vuelve a decir el apóstol Pablo a los colosenses lo mismo que está diciendo a los efesios: para presentarnos sin culpa y sin mancha, sin defecto delante de Él. Y vamos a ver Judas. Es importante que veamos los pasajes que dicen, y así ya tenemos una armonía de varios pasajes dentro de la Biblia que nos hablan acerca del mismo tema. Judas, capítulo 1, versículo 24. Dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es la misma palabra que se utiliza pues aquí en Efesios. Y si la palabra es sin defecto y sin culpa, le vuelvo a hacer la pregunta, y ya decía nuestra hermana: ¿podemos nosotros permanecer o estar delante de Dios sin defecto y sin culpa? Hermana Heder, ¿qué piensa usted? ¿Podemos nosotros estar sin culpa, sin defecto delante de Dios? ¿Nosotros? ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque aquí entra otra enseñanza que tenemos que entender, que tenemos que comprender. ¿Cuál es esa enseñanza? Que yo estoy sin culpa y de una manera sin defecto delante de Dios. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol. Hermanos, es la enseñanza de la justificación. Es la enseñanza de la justificación. Para que una persona esté sin culpa delante de Dios, ¿qué necesita esa persona? Arrepentirse. Pero cuando se arrepiente, ¿qué pasa en ese hombre o en esa mujer o en ese joven? Es justificado. Y la pregunta es, ¿qué significa ser justificado? Sin culpa. La palabra o la doctrina de la justificación es que Dios declara inocente, óigalo bien, inocente al culpable, aunque no lo sea. ¿Sí me entienden? Y vamos a ver, porque esa es la única forma de estar sin mancha delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta justificación, donde Dios ya no me ve a mí culpable,
o sin defecto, se basa gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué significa ser justificado? Hermanos, ya lo dije. Declarado inocente. 2 Corintios 5, versículo 21. Este pasaje es profundo y no lo voy a explicar todo, pero quiero resaltar lo que enseña. Dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué? Pecado. ¿Quién llevó nuestra culpa? Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo es imputada al creyente. Al creyente, para que Dios lo vea al creyente como justo en Cristo Jesús. ¿Sí me entienden? Y nuestra culpa la lleva Cristo, y por eso es que Él sufre la ira de Dios en la cruz del Calvario, porque lleva la culpa. Aunque Él no era culpable, parece que Él toma la culpa nuestra y carga con eso, y por eso Dios lo juzga. Pero ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, esto es lo que Dios ha hecho, de acuerdo a Efesios. Santos y sin mancha delante de Él. ¿Acaso estas bendiciones no son, hermanos, motivo de regocijarnos y alegrarnos hoy en este día? Hoy yo escuché que muchos de ustedes pedían por bendiciones, y qué bueno, pueden pedir por bendiciones para que Dios les bendiga. Pero esto, hermanos, esta bendición que Dios me haya escogido desde antes de la fundación del mundo, antes sin conocerle, antes sin existir, antes de que nada existiera, es un motivo muy grande para servirle y para honrarle a Él. Y ahora también que Dios me haya dado una santificación, que me haya apartado, me haya limpiado, es otro beneficio. Y ser también declarado inocente y culpable, inocente y no culpable. Es esto. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Esto nos debe de motivar motivar, hermanos, a amar a Dios y glorificarle por las razones que Él ha hecho, por lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, por todo esto que Él ha diseñado, ese plan eterno antes de los siglos. Esto tenemos que entenderlo. Entonces, continuamos la semana siguiente con los siguientes versículos acerca de esta misma bendición que estamos viendo, escogidos en Dios. Vamos a terminar en una oración. Señor, solamente te doy gracias por estas enseñanzas, estas doctrinas que aprendemos en tu palabra. Solamente ayúdanos a vivir, Señor, a través de ellas, y a pensar, Padre, y agradecerte por todas las cosas buenas que has hecho. Te lo pido, Padre, en Jesucristo, Señor. Amén.